Mi hermana menor, tóxica, dijo en la fiesta de cumpleaños, la familia, honestamente, se avergüenza de que compartas el apellido Harper. Mamá asintió. Papá curvó los labios en señal de acuerdo. Yo me quedé sentada, bebiendo mi vino en silencio. De repente, la abuela se levantó y pronunció una sola frase. Al instante, el rostro de mi hermana se puso pálido. La lámpara de araña de cristal del comedor de mis padres siempre me había intimidado de niña. Ahora, a los 32 años, sentada bajo su frío brillo mientras mi hermana menor, Caroline, emitía su veredicto sobre mi existencia, me encontré estudiando cada prisma individual con un extraño desapego. Quiero decir, seamos honestos, continuó Caroline, su voz con ese tono particular de preocupación fabricada que había perfeccionado a lo largo de los años. La familia, honestamente, se avergüenza de que compartas el apellido Harper. Tomé otro sorbo de vino, un Burdeos de 2018 que mi padre había seleccionado específicamente para la celebración de su 60 cumpleaños. No se me escapó la ironía de que yo pudiera identificar la añada, mientras que mi hermana probablemente pensaba que venía de una caja. Mi madre, Patricia, asintió lentamente desde su posición en la cabecera de la mesa. Sus perlas captaron la luz cuando inclinó la barbilla de esa manera que tenía, el gesto que comunicaba decepción sin necesidad de palabras. Mi padre, Douglas, curvó los labios en lo que podría haber sido acuerdo o indigestión. Con él, siempre era difícil saberlo. Caroline, es suficiente, dijo mi abuela, Ruth, en voz baja desde el otro extremo de la mesa. Pero mi hermana estaba en racha ahora, envalentonada por la aprobación silenciosa de nuestros padres. Solo digo lo que todo el mundo piensa. Tiene 32 años, ¿y qué tiene que mostrar? Un apartamento de alquiler en Queens, un trabajo en una organización sin ánimo de lucro sin nombre, y ni siquiera hablemos de su vida amorosa. Dejé mi copa de vino con deliberado cuidado. El comedor se había quedado en silencio, excepto por el suave tintineo del hielo en el vaso de agua de alguien. Mi prima Jessica parecía incómoda, su marido, Patrick, de repente estaba fascinado por su teléfono. Mi tío Gerald y mi tía Morren intercambiaron miradas que lo decían todo. Caroline llevaba un vestido que costaba más que mi alquiler mensual. Su anillo de compromiso de su prometido, Trevor, probablemente costaba más que mi coche. Se había graduado en Columbia con un título en marketing e inmediatamente consiguió un puesto en la empresa de inversiones de nuestro padre, donde había ascendido en la jerarquía con lo que ella llamaba trabajo duro y lo que yo llamaba nepotismo. ¿Sabes cuál es tu problema? Caroline se inclinó hacia adelante, sus mechas rubias brillando. Nunca has entendido lo que significa ser un Harper. Te alejaste del negocio familiar para ir a trabajar con personas sin hogar. Nos avergüenzas en los actos sociales con tus vestidos de segunda mano y tu ridículo idealismo. Los padres de Trevor me preguntaron la semana pasada si eras adoptada. Las palabras deberían haber dolido. Quizás hace 5 años lo habrían hecho. Pero había pasado la última década construyendo algo que importaba, algo que Caroline nunca entendería con sus almuerzos con cuenta de gastos y sus aspiraciones de influencer de Instagram. ¿Has terminado? Pregunté con calma. Los ojos de Caroline brillaron. ¿Ves? Esto es exactamente a lo que me refiero. Sin fuego, sin pasión. Te quedas ahí sentada como una especie de mártir, aguantándolo todo, haciéndonos quedar mal a los demás con tu juicio silencioso. Dije, es suficiente. La voz de mi abuela atravesó la habitación como un cuchillo. Ruth Harper tenía 84 años y comandaba más respeto con su dedo meñique de lo que mis padres habían acumulado en toda su vida. Había construido Harper Properties de la nada después de la muerte de mi abuelo, convirtiendo un negocio inmobiliario en apuros en un imperio valorado en cientos de millones. Se había jubilado hacía 10 años, entregando el control a mi padre, que había logrado mantenerlo a flote sin destruirlo por completo. Abuela, solo estoy siendo honesta, protestó Caroline. Alguien tiene que decirlo. ¿Honesta? Mi abuela dejó el tenedor. El sonido resonó en el repentino silencio. ¿Quieres discutir sobre la honestidad en la cena de cumpleaños de tu padre? Algo en su tono hizo que mi padre palideciera. Observé, fascinada, cómo la mano de mi madre se acercaba para agarrar sus perlas. Madre, quizás deberíamos, empezó mi padre. Cállate, Douglas. Los ojos de Ruth eran de hielo. Tu hija quiere discutir lo que significa ser un Harper.
Creo que es hora de que tengamos esa conversación. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, con toda su estatura de 1,57 m. Todos los ojos de la sala se fijaron en ella con una atención normalmente reservada a los desastres naturales. Dices que tu hermana avergüenza a esta familia, Caroline. ¿Crees que trabajar en una organización sin ánimo de lucro ayudando a gente que no tiene nada es de alguna manera vergonzoso? ¿Crees que llevar ropa cara y casarte con dinero te hace digna del apellido Harper? La confianza de Caroline empezaba a resquebrajarse. Solo quería decir que... Sé exactamente lo que querías decir. La mirada de Ruth recorrió la mesa, deteniéndose en mis padres. Y vergüenza debería daros a los dos por permitir que esto continúe. Vergüenza por asentir mientras una hija destroza a la otra. El rostro de mi madre se había puesto blanco. Ruth, estás exagerando. Ah, sí. La risa de mi abuela era amarga. Dejad que os cuente algo sobre vuestra hija, exitosa, consumada y decepcionante, sentada ahí tan tranquilamente. Se movió para situarse detrás de mi silla, su mano descansando sobre mi hombro. Sentí su peso, firme y seguro. Hace 6 años, Rande vino a verme, no a sus padres, que estaban demasiado ocupados preparando a Caroline para la grandeza. Vino a verme con una propuesta. Había estado trabajando en una organización sin ánimo de lucro en Queens, gestionando sus programas, y había identificado un problema sistémico en la forma en que se prestaban los servicios a las personas sin hogar en Nueva York. Tenía una solución, pero necesitaba capital. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Habíamos acordado mantenerlo en secreto. Ambas lo habíamos acordado. Le di $2 millones como financiación inicial, continuó Ruth. Prometió que me los devolvería en 5 años, con intereses. Le dije que era de la familia y que no era necesario, pero insistió. La boca de Caroline se había quedado abierta. Mi padre parecía que iba a tener un infarto. Hace 8 meses, Rande me lo devolvió todo. $2 millones más $600.000 en intereses. La organización sin ánimo de lucro que fundó, Haven House Collective, ahora opera en 12 ciudades. Han alojado a más de 3.000 familias, proporcionado formación laboral a 5.000 personas, y han sido pioneros en un modelo que se está copiando en todo el país. Eso es imposible, susurró mi madre. Vive en un apartamento de alquiler. Porque se paga un sueldo modesto y vive dentro de sus posibilidades, dijo Ruth bruscamente. A diferencia de algunas personas en esta mesa, que gastan dinero que no han ganado en cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les gusta. El silencio que siguió fue ensordecedor. El mes pasado, continuó Ruth, Rande fue contactada por un consorcio de inversión filantrópica. Le ofrecieron proporcionar $48 millones en financiación de adquisición para llevar Haven House a nivel nacional bajo su paraguas. Ella lo rechazó porque no quería arriesgarse a que la misión se viera comprometida. Sin embargo, aceptó la oferta de la Fundación Thornton de financiar una expansión nacional como socio independiente. En 2 años, Haven House operará en los 50 estados. Podía sentir a todo el mundo mirándome. Nunca quise este momento, esta exposición. El trabajo era lo que importaba, no el reconocimiento. ¿Queréis saber qué me avergüenza de esta familia? La voz de Ruth bajó a un silencio peligroso. No es la elección de Rande de servir a los demás en lugar de a sí misma. Es que sus propios padres son tan superficiales, tan consumidos por las apariencias, que no pueden ver que tienen una hija que ha logrado algo realmente significativo. Madre, no lo sabíamos, empezó mi padre. No lo sabíais porque no preguntasteis. No os importaba. Estabais demasiado ocupados paseando a Caroline ante vuestros amigos del club de campo, presumiendo de su compromiso con un niño rico cuyo mayor logro es no haber sido arrestado todavía por uso de información privilegiada. Trevor, que había estado callado hasta ahora, emitió un sonido de ahogo. Caroline le agarró el brazo, con la cara escarlata. He visto a esta familia perder el rumbo, dijo Ruth, su voz cargada de decepción. Cuando tu abuelo y yo empezamos Harper Properties, lo hicimos para construir algo que proveyera a nuestra familia, sí. Pero también para crear empleos, para revitalizar barrios, para importar. En algún momento del camino, lo olvidaste, Douglas. Lo convertiste en un vehículo más para acumular riqueza y estatus. Apretó mi hombro una vez,
y luego lo soltó. Grande es la única de vosotros que recordó lo que realmente significa ser un Harper. Tomó todo lo que le enseñé sobre negocios y lo usó para ayudar a gente que realmente lo necesita. Ha aparecido en Forbes, el Wall Street Journal, y el mes que viene hablará en la iniciativa Global Clinton. ¿Y sabéis cómo sé todo esto? Porque presto atención a los medios de comunicación empresariales. Leo los periódicos. No doy por sentado que mi versión del éxito es la única que importa. Mi abuela volvió a su asiento, pero no se sentó. En cambio, cogió su bolso. He venido a esta cena esta noche con la intención de anunciar mi nuevo testamento, dijo. Iba a dividir mi patrimonio personal a partes iguales entre mis 2 nietas. Pero después de la actuación de esta noche, creo que tengo que reconsiderarlo. Abuela, espera, la voz de Caroline había perdido toda su confianza anterior. Estoy cansada, dijo Ruth simplemente. Y me avergüenzo de lo que se ha convertido esta familia. Grande, ¿me acompañas a mi coche? Me levanté sobre piernas temblorosas. Todos los rostros de la mesa estaban congelados en diversas expresiones de sorpresa, horror y tardía comprensión. Mi madre parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. El rostro de Caroline había pasado del rojo al pálido, sus ojos brillando con lágrimas que sospechaba tenían más que ver con la herencia que con un remordimiento real. Seguía a mi abuela por la casa en la que había crecido, pasando por las fotos de los logros de Caroline que adornaban el pasillo, por la colección de porcelana de mi madre que nunca se había utilizado para nada significativo. Afuera, el aire de la noche era fresco y traía el aroma de las rosas de mi madre. No tenías que hacer eso, dije en voz baja. Ruth se volvió hacia mí, y por primera vez en toda la noche, sonrió. Sí, tenía que hacerlo. Debería haberlo hecho hace años. Seguí esperando que se dieran cuenta por sí mismos, que vieran lo que estabas logrando y se sintieran orgullosos en lugar de despectivos. Me equivoqué al esperar. No quiero dividir a la familia. Cariño, ellos lo hicieron solos. Me tomó la cara entre sus manos curtidas. Eres exactamente quien tu abuelo y yo esperábamos que fueras. Tomaste lo que te enseñamos y lo mejoraste, lo hiciste más importante. Es el mayor cumplido que podrías habernos hecho. Las lágrimas me quemaban los ojos. Lo echo de menos. Yo también, cada día. Sonrió con tristeza. Pero él estaría muy orgulloso de ti. Probablemente más orgulloso de ti de lo que lo habría estado de mí, porque estás haciendo el trabajo duro, el trabajo que no viene con elogios y membresías en clubes de campo. A veces me pregunto si cometí un error, dije en voz baja. Si debería haber hecho lo que querían. Y a veces me pregunto si debería haber vendido Harper Properties y haberme convertido en pintora en París, se rió Ruth. Pero ambas sabemos que elegimos exactamente los caminos correctos para nosotras. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Especialmente no gente que mide el éxito en signos de dólar y seguidores en las redes sociales. Se subió a su coche, el mismo sedán práctico que había conducido durante 10 años, a pesar de poder permitirse cualquier vehículo que quisiera. Hablaba en serio cuando dije ahí dentro que reconsideraría mi testamento. No como castigo, sino porque quiero que mi dinero vaya donde haga más bien. Ya hablaremos. La vi alejarse, y luego me volví hacia la casa. A través de las ventanas del comedor, podía ver a mi familia todavía congelada en la mesa, el pastel de cumpleaños intacto frente a mi padre. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi subdirectora en Haven House, acaba de confirmarse. Expansión de Chicago aprobada. Empezamos la construcción el mes que viene. Esto está sucediendo gracias a ti. Gracias. Sonreí y guardé el teléfono. Luego volví a entrar. El comedor estalló cuando entré. Mi madre empezó a llorar. Mi padre exigió explicaciones. Caroline se lanzó a un discurso defensivo sobre cómo no tenía ni idea y lo orgullosa que estaba, en realidad. Trevor intentó felicitarme mientras explicaba simultáneamente que siempre había respetado lo que estaba haciendo. Dejé que el ruido me envolviera por un momento, y luego levanté la mano. La sala se quedó en silencio. Voy a decir esto una vez, empecé, con voz firme. No mantuve mi trabajo en secreto porque me avergonzara de él o porque necesitara una revelación dramática.
Lo mantuve en secreto porque no se trataba de demostrar nada a ninguno de vosotros. Se trataba del trabajo en sí. Y sigue siéndolo. Miré a Caroline, que no podía mirarme a los ojos. No espero una disculpa. No la necesito. Pero sí espero que entiendas que tu versión del éxito no es universal. Algunos de nosotros medimos nuestro valor de manera diferente. Grande, cariño, no teníamos ni idea, empezó mi madre. No teníais ni idea porque nunca preguntasteis. En 10 años, ninguno de vosotros preguntó nunca qué hacía realmente en mi trabajo. Asumisteis que, como no ganaba dinero a espuertas, no era importante. Eso dice más de vuestros valores que de los míos. Mi padre se aclaró la garganta. Tu abuela tenía razón. Deberíamos haber prestado más atención. Yo debería haber prestado más atención. Sí, deberíais haberlo hecho. Cogí mi bolso. Pero no voy a quedarme aquí a enumerar todas las formas en que no me visteis. Eso no es productivo para nadie. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, con voz débil. A casa. Tengo una reunión temprano mañana con la oficina del alcalde sobre nuestra expansión en Brooklyn. Quédate, dijo mi padre. Por favor. Deberíamos hablar de esto. Miré alrededor de la mesa a estas personas que había conocido toda mi vida. Mis padres, que habían pasado décadas preocupándose más por las apariencias que por la sustancia. Mi hermana, que había construido su identidad en ser mejor que yo, sin examinar nunca realmente qué significaba mejor. Mi familia extendida, que lo había visto todo suceder y no había dicho nada. Quizás podamos hablar en otro momento, dije. Cuando hayáis tenido la oportunidad de pensar en lo que realmente queréis decir. Caroline se levantó bruscamente. Lo siento. Sé que no significa mucho ahora mismo, pero lo siento. Fui cruel, y me equivoqué, y no tengo excusa. Estudié su rostro, buscando sinceridad bajo las lágrimas. Tienes 28 años, Caroline. Eres lo suficientemente mayor para saber que derribar a alguien no te construye. Espero que lo entiendas antes de casarte con Trevor y tener hijos a los que inevitablemente compararás entre sí. Su rostro se descompuso, pero no me retracté. Algunas verdades debían decirse, incluso cuando dolían. Salí sin ceremonias, caminando hacia el aire de la noche. Mi teléfono sonó antes de que llegara a mi coche. Grande, dijo Ruth. Estoy orgullosa de ti por irte, por saber cuándo alejarte. Aprendí de la mejor, dije. Ven a almorzar mañana. Quiero oír sobre la expansión de Chicago. Me encantaría. Conduje de vuelta a Queens, a mi apartamento de alquiler con sus muebles de segunda mano y sus paredes cubiertas de fotos de clientes de Haven House que habían reconstruido sus vidas. El complejo de apartamentos donde ahora vivía la señora Rodríguez, después de 3 años de indigencia. La foto de graduación de Marcus, que había obtenido su GED y ahora estaba en el colegio comunitario. El retrato familiar del nuevo restaurante de los Nguyen. Estas eran mis medidas del éxito. Estos eran mis trofeos. Mi teléfono vibró de nuevo. Caroline, esta vez. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad. Me quedé mirando el mensaje un largo momento, y luego respondí, no esta noche. Quizás la semana que viene. Si de verdad quieres entender. Quiero, fue la respuesta inmediata. Entonces veremos. Me serví un vaso de vino barato, me quité los zapatos y me acurruqué en mi sofá. Los cojines estaban gastados y los muelles crujían, pero era mío. Todo en este apartamento lo había ganado yo misma, lo había construido yo misma, lo había elegido yo misma. El sueño no llegó fácilmente esa noche. Seguí repasando la cena en mi mente. No la crueldad de Caroline, sino la expresión en los rostros de mis padres cuando Ruth lo reveló todo. La sorpresa había sido genuina. También lo había sido la vergüenza que siguió. Una parte de mí quería sentirse reivindicada, incluso triunfante. En cambio, solo me sentía cansada. Alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono se iluminó con un correo electrónico. El asunto decía, los acontecimientos de esta noche. Tu padre. Casi lo borro sin leerlo, pero la curiosidad ganó. Grande,
te escribo esto porque no confío en mí mismo para decirlo correctamente en persona. Tu abuela tenía razón en todo. He pasado las últimas 3 horas sentado en mi estudio, mirando fotos antiguas tuyas de niña. Hay una de tu 8º cumpleaños en la que insististe en que donáramos todos tus regalos a un hospital infantil. Tu madre estaba horrorizada. Pensé que era una fase, pero no lo era, ¿verdad? Siempre has sido así. Siento que me haya llevado 60 años y una humillación pública ver lo que tenía delante. No espero el perdón, pero espero que algún día podamos empezar de nuevo. Papá. Lo leí 3 veces antes de dejar el teléfono. La palabra papá al final rompió algo en mi pecho. Solía firmar todo Douglas Harper, incluso a la familia. Los días siguientes trajeron una avalancha de consecuencias que no había previsto. Mi tío Gerald llamó para felicitarme y disculparse por haberse quedado callado en la cena. Mi prima Jessica envió flores con una tarjeta que decía, siempre supe que eras la Harper más genial. Incluso mi tía Morren, a la que nunca le había caído especialmente bien, dejó un mensaje de voz elogiando mis logros. Pero la llamada más sorprendente vino de Trevor. Necesito decirte algo, dijo sin preámbulos cuando respondí. Caroline y yo tuvimos una pelea enorme después de que te fueras. Estaba furiosa conmigo por no defenderla, pero, honestamente, estaba demasiado sorprendido para procesar lo que había sucedido. He estado pensando en ello sin parar desde entonces. Trevor, no me debes ninguna explicación. Sí, te la debo, porque he sido cómplice de cómo te trata. Me he reído de sus bromas sobre tus elecciones de estilo de vida. He puesto los ojos en blanco cuando se quejaba de tener que asistir a eventos familiares en los que tú estarías presente. Ni una sola vez me pregunté por qué se sentía tan amenazada por ti. Me senté en el escritorio de mi oficina, sorprendida por su honestidad. No se siente amenazada por mí, dije. Claro que sí. Ha estado compitiendo con un fantasma toda su vida. Nunca has participado en su rivalidad, lo que de alguna manera lo empeora para ella. Seguía esperando que le devolvieras el golpe, que demostraras que te importaban las mismas cosas que a ella. Como nunca lo hiciste, la hiciste parecer superficial en comparación. Eso no es culpa mía. No, no lo es. Pero estoy empezando a darme cuenta de que permití sus peores impulsos porque era más fácil que desafiarlos. No estoy seguro de que ese sea el tipo de persona que quiero ser, hizo una pausa. O el tipo de persona con la que quiero casarme. ¿Tienes dudas sobre el compromiso? Tengo dudas sobre todo. Suspiró. Mira, no espero que seamos amigos ni nada. Solo quería que supieras que lo que dijo tu abuela también me llegó. A veces necesitamos que alguien nos ponga un espejo y nos muestre en qué nos hemos convertido. Después de que colgara, me quedé en silencio durante mucho tiempo. Las consecuencias de una cena se estaban extendiendo de maneras que nunca podría haber predicho. El trabajo se convirtió en mi refugio durante los días siguientes. Teníamos programada una visita a un posible nuevo emplazamiento en Brooklyn, y me dediqué a la logística. La propiedad era un antiguo almacén que podía convertirse en unidades de vivienda de transición con instalaciones de formación laboral adjuntas. De pie en el espacio vacío, ya podía imaginar en qué se convertiría. Esto es perfecto, dijo mi María, su voz resonando en las paredes de hormigón. Podríamos alojar a 40 familias aquí fácilmente, quizás más si construimos en vertical. Y la planta baja podría ser nuestro centro de formación, añadí. Cocina comercial en el lado oeste, laboratorio de computación en el oeste, oficinas de asesoramiento en el medio. Pasamos 2 horas midiendo, planificando, soñando. Esto era lo que me encantaba del trabajo. Cada edificio vacío era una posibilidad. Cada solar vacío podía convertirse en un nuevo comienzo para alguien que lo necesitaba desesperadamente. Mi teléfono sonó justo cuando estábamos terminando. Ruth, ¿estás muy ocupada ahora mismo?, preguntó. Acabo de terminar una visita al lugar. ¿Por qué? Porque estoy en el despacho de mi abogado, y me gustaría que te unieras a mí. Hay algunas cosas que debemos discutir sobre el futuro. 40 minutos después, estaba sentada en un sillón de cuero en un despacho con paneles de caoba y vistas a Central Park. La abogada de Ruth, una mujer de mirada aguda llamada Margaret Preston, deslizó un documento sobre el escritorio.
Tu abuela me ha pedido que redacte un nuevo plan de sucesión, dijo Margaret. Quería que estuvieras presente en esta conversación. Miré a Ruth. No tienes que hacer esto. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Juntó las manos en su regazo. Margaret, por favor, explica la nueva estructura. La señora Harper está estableciendo la Fundación Ruth y Henry Harper, llamada así por ella y su difunto esposo. La fundación se financiará con la mayor parte de su patrimonio personal, aproximadamente $85 millones. La misión de la fundación será apoyar iniciativas de vivienda y programas de empoderamiento económico. Me dio un vuelco la cabeza. Abuela. Déjala terminar, dijo Ruth suavemente. Margaret continuó. Serás nombrada directora fundadora de la fundación, con control total sobre las decisiones de concesión de subvenciones y la dirección estratégica. Tu hermana, Caroline, recibirá un legado personal de $5 millones. Tus padres seguirán siendo fideicomisarios del negocio familiar, pero no tendrán control sobre los fondos de la fundación. ¿Y tú?, le pregunté a Ruth. ¿Qué te quedas? Lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, que a los 84 años probablemente no será tan larga como a todos nos gustaría. Sonrió. No necesito mucho, Rande. Nunca lo he necesitado. Tu abuelo y yo vivimos muy por debajo de nuestras posibilidades durante la mayor parte de nuestro matrimonio. El dinero nunca fue el objetivo. Pero $85 millones están en cuentas generando intereses mientras la gente duerme en la calle. Henry lo habría odiado. Siempre decía que el dinero estaba destinado a moverse, a hacer cosas, a resolver problemas. Así es como quiero que nuestro legado continúe, a través de ti. Miré el documento, el lenguaje legal nadando ante mis ojos. No sé qué decir. Di que le harás justicia. Di que lo usarás para expandir Haven House más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado. Di que demostrarás al mundo que el apellido Harper significa algo de lo que estar orgulloso. Lo haré, susurré. Prometo que lo haré. Margaret me explicó los detalles. La fundación se estructuraría como una organización benéfica pública, lo que permitiría donaciones con ventajas fiscales. Habría una junta directiva, pero yo tendría el poder de voto mayoritario. El capital principal permanecería intacto, mientras que los rendimientos de las inversiones financiarían subvenciones y programas. Esto podría generar de $3,5 millones a $4 millones anuales en financiación de subvenciones, explicó Margaret, suponiendo rendimientos de inversión conservadores de alrededor del 4% al 5%. 5 millones al año. Pensé en cuántas familias podríamos alojar, cuántos empleos podríamos crear, cuántas vidas podríamos cambiar. La escala de todo ello era abrumadora. Después de terminar, Ruth y yo caminamos juntas por Central Park. Había llegado el otoño, pintando las hojas de tonos ámbar y dorados. No hablamos durante varios minutos, solo caminamos. Tu abuelo me pidió matrimonio en este parque, dijo Ruth finalmente. Justo allí, junto al puente Bow. No tenía anillo. Se había gastado todo su dinero en un anticipo para nuestra primera propiedad. Dije que sí de todos modos. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿De casarte con él en lugar de con alguien más rico? Ni una sola vez. Henry era el hombre más rico que he conocido. Y no tenía nada que ver con el dinero. Era rico en integridad, en bondad, en visión. Veía potencial donde otros veían problemas. Veía personas donde otros veían estadísticas. Me apretó el brazo. Eres igual que él. Por eso sé que la fundación será exactamente lo que debe ser. Nos detuvimos en un banco y nos sentamos. Una joven madre empujaba un cochecito de bebé delante de nosotros, su niño pequeño corriendo por delante con piernas inestables. Ruth los observó con una sonrisa suave. Fui dura con tus padres la otra noche, dijo. Quizás demasiado dura. ¿Se lo merecían? Quizás. Pero me estoy dando cuenta ahora de que también les fallé. Estaba tan concentrada en construir el negocio, en garantizar la seguridad financiera, que no les enseñé los valores que importaban. Les di riqueza sin sabiduría. Eso es culpa mía. No puedes culparte por sus decisiones. No lo hago.
Pero puedo reconocer mi papel en la formación de esas decisiones. Se volvió para mirarme. Por eso esta fundación es tan importante. Es mi oportunidad de hacerlo bien. Demostrarles a ellos, y a cualquiera que preste atención, de que debería haber tratado nuestra familia desde el principio. Sin presión, dije con una risa débil. Ella también se rió, el sonido brillante en el aire de otoño. Ya te has demostrado a ti misma 10 veces, cariño. Esto es solo darte los recursos para soñar más grande. Al volver a mi coche más tarde, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. 85 millones de dólares. El número seguía repitiéndose en mi mente como un mantra. Con ese tipo de financiación, podríamos transformar Haven House de una organización sin ánimo de lucro en crecimiento a una fuerza nacional. Podríamos influir en las políticas, financiar la investigación, crear modelos que otras organizaciones pudieran replicar. Pero también sabía el escrutinio que conllevaría. Cada decisión sería examinada. Cada subvención sería cuestionada. La disfunción de mi familia se haría de conocimiento público tan pronto como se lanzara la fundación. La crueldad de Caroline en la cena sería analizada por los miembros de la Junta y los donantes por igual. La idea me dio náuseas, pero la aparté. Esto era más grande que un drama familiar. Se trataba de las miles de familias que necesitaban ayuda, que merecían algo mejor que una sociedad que les había fallado. Mi teléfono sonó. Mi madre, vi a tu abuela hoy, dijo. Me habló de la fundación y estoy feliz por ti. De verdad, feliz. Esto es exactamente para lo que debería usarse ese dinero. Hizo una pausa. También quería que supieras que tu padre y yo hemos estado hablando. Hemos tomado algunas decisiones sobre nuestras propias donaciones. No tienes que hacer eso para impresionarme, mamá. No se trata de impresionarte. Se trata de vivir finalmente nuestros valores en lugar de solo hablar de ellos. Estamos estableciendo un fondo de donantes aconsejados. Haremos donaciones a organizaciones que trabajan en la indigencia y la inseguridad de la vivienda. Tu padre también está comprometiendo Harper Properties al desarrollo de viviendas por debajo de la tasa de mercado en comunidades desatendidas. Casi se me cae el teléfono. Papá estuvo de acuerdo con eso. Fue su idea, en realidad. Pasó la noche de ayer leyendo 20 años de informes anuales de Harper Properties. Dijo que no pudo encontrar un solo desarrollo que realmente ayudara a las personas que más lo necesitaban. Todo lo que construimos fueron condominios de lujo y espacios de oficinas de alta gama. ¿Quiere cambiar eso? ¿Qué provocó esto? Tu abuela le dijo que tenía una opción. Podía pasar el resto de su vida siendo el hijo que la decepcionó, o podía convertirse en el hijo que siempre esperó que fuera. Nunca es demasiado tarde, le dijo, para decidir quién quieres ser. Después de colgar, me apoyé en mi coche y dejé que las lágrimas vinieran. No lágrimas de tristeza, sino de algo que no podía nombrar. Alivio, quizás, o esperanza, o el simple reconocimiento de que el cambio era realmente posible, incluso para personas que habían pasado décadas viviendo de una manera. La semana siguiente fue un torbellino de reuniones, sesiones de planificación y conversaciones estratégicas nocturnas con mi equipo. La noticia de la fundación se había filtrado de alguna manera, y los periodistas llamaban para entrevistas. Rechacé a la mayoría de ellos, no preparada para el foco de atención que inevitablemente vendría. Pero sí acepté reunirme con una periodista del New York Times que había estado siguiendo el trabajo de Haven House durante años. Nos sentamos en una cafetería de Brooklyn, y ella hizo preguntas reflexivas sobre nuestros planes de expansión y modelo de financiación. ¿Qué te hizo elegir este trabajo?, preguntó hacia el final de nuestra conversación. Pensé en cómo responder a eso. Crecí con todo, todas las ventajas, todas las oportunidades, todas las redes de seguridad. Y vi a mi familia usar todos esos recursos para ellos mismos, para acumular más, para subir más alto en escaleras que, en última instancia, no llevaban a ninguna parte significativa. Quería usar lo que se me había dado para algo que importara más allá de mi propia comodidad. La fundación de tu abuela te dará recursos sin precedentes, dijo. ¿Cómo te asegurarás de no perder de vista la misión? Recordando de dónde empecé. Manteniéndome conectada con las familias a las que servimos. Midiendo el éxito en vidas cambiadas, no en dólares gestionados. Me incliné hacia adelante.
El dinero es solo una herramienta. Es lo que construyes con él lo que importa. Nunca quiero olvidar eso. El artículo se publicó el domingo siguiente, un reportaje de página completa con fotos de los locales de Haven House y de las familias a las que habíamos servido. Mi teléfono explotó con mensajes de donantes, socios y organizaciones que querían colaborar. La fundación ni siquiera se había lanzado oficialmente todavía, y ya estábamos inundados de oportunidades. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina para encontrar a mi equipo ya lleno de energía. María tenía los planos de Chicago extendidos sobre la mesa de conferencias. James estaba al teléfono con nuestros socios de construcción. Sara estaba actualizando nuestra base de datos de donantes con las últimas contribuciones. Jefa, no vas a creer esto, dijo María, haciéndome un gesto para que me acercara. 3 ciudades más se han puesto en contacto durante la noche, queriendo asociarse con nosotros, Denver, Portland y Austin. Estudié los planos, haciendo notas en los márgenes. Necesitaremos contratar directores regionales para cada una. Empieza a redactar las ofertas de trabajo, y las revisaré esta tarde. Las tendré listas para el final del día, sonrió. Sé cómo trabajas. El día se desarrolló en un ritmo familiar de trabajo significativo, sesiones de estrategia, llamadas a donantes, visitas a emplazamientos, reuniones de personal. Alrededor de las 3 de la tarde, Idron, mi asistente, llamó a mi puerta. Tu madre está aquí, dijo, con una expresión cuidadosamente neutra. Levanté la vista de mi ordenador portátil. Dile que estoy en una reunión. ¿Lo hice? Dijo que esperaría. Suspiré. Bien, hazla entrar. Patricia Harper entró en mi despacho como si lo estuviera inspeccionando por violaciones de código. Sus ojos recorrieron el escritorio de metal, los archivadores, la pared de fotografías, la ventana que daba a una concurrida calle de Queens. Aquí es donde trabajas, dijo. No era una pregunta. Aquí es donde trabajo. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, con la postura perfecta de siempre. Tu abuela me llamó esta mañana. Fue bastante explícita sobre su decepción por cómo tu padre y yo te hemos tratado. Seguro que fue una conversación agradable. No lo fue. Las manos de mi madre se retorcieron en su regazo, una rara ruptura en su compostura. Me dijo cosas que debería haber sabido, cosas que habría sabido si hubiera prestado atención. Esperé. La iniciativa Global Clinton, continuó. El perfil de Forbes, la expansión a 12 ciudades. Grande, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Os habría importado? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero no me retracté. Ella se estremeció. ¿Me lo merecía? Sí, te lo merecías. Sé que una disculpa no es suficiente. Sé que no puedo deshacer años de desdén y abandono con una sola conversación, pero necesito que entiendas algo. Me miró directamente por primera vez. Me equivoqué en todo. En lo que importa, en lo que parece el éxito. En quién eres y de lo que eres capaz. ¿Por qué estás realmente aquí, mamá? ¿Por qué me avergüenzo? Su voz se quebró ligeramente. Me avergüenzo de que un extraño que lee Forbes sepa más de los logros de mi hija que yo. Me avergüenzo de haber dejado que Caroline te hablara de esa manera. Me avergüenzo de haber asentido como una marioneta sin cerebro en lugar de defenderte. Las lágrimas corrían ahora por su rostro, estropeando su maquillaje. Nunca había visto llorar a mi madre. Ni en funerales, ni en bodas, nunca. No sé cómo arreglar esto, susurró. Pero quiero intentarlo, si me dejas. Me recliné en mi silla, estudiando a esta mujer que me había criado sin verme realmente. Va a llevar tiempo. Lo entiendo. Y no voy a cambiar quién soy ni lo que hago para que te sientas más cómoda. No querría que lo hicieras. Y tienes que entender que mi trabajo es mi prioridad. No las cenas de los domingos, no los eventos del club de campo, no mantener las apariencias para tus amigos. Lo sé. Saqué una carpeta de mi cajón. Este es nuestro informe anual. Léelo, todo. Luego vuelve y hablaremos de si realmente entiendes lo que estoy construyendo aquí. Cogió la carpeta con manos temblorosas. Gracias. Después de que se fuera,
Me quedé en mi escritorio durante mucho tiempo, observando la calle de abajo. Una familia pasó, la madre empujando un cochecito, el padre de la mano de un niño pequeño. Gente corriente viviendo vidas corrientes, intentando salir adelante. Esa noche, Ruth volvió a llamar. ¿Cómo ha ido con tu madre? Lloró, se disculpó. Le di deberes. Mi abuela se rió. Bien. Hazla trabajar por ello. ¿Cómo estás? Honestamente, estoy agotada. Por eso mantuve el trabajo separado del drama familiar. El trabajo ha superado tu capacidad de mantenerlo oculto. Mejor controlar la narrativa ahora que dejarla explotar más tarde. Hablado como una verdadera mujer de negocios. Aprendí de la experiencia. Cuando Harper Properties empezó a llamar la atención de verdad, yo también intenté mantenerlo en secreto. No quería que la gente pensara que me estaba exhibiendo o que se me subía a la cabeza. Tu abuelo finalmente me sentó y me dijo, Ruth, ocultar tu luz no hace que nadie más brille más. Solo hace que la habitación sea más oscura. Sonreí. Echo de menos su sabiduría. Yo también. Pero la tienes dentro de ti, cariño. Siempre la has tenido. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Mi madre leyó el informe anual, y luego programó una reunión para hacer preguntas. Preguntas reales sobre nuestro modelo de financiación, los resultados de nuestros clientes, nuestra estrategia de expansión. Mi padre se puso en contacto para ofrecer conexiones financieras en las ciudades donde nos estábamos expandiendo. Caroline envió una serie de mensajes de texto cada vez más reflexivos sobre cómo se había visto obligada a examinar sus propias elecciones de vida. Respondí a todo ello con cautela, dejándoles demostrar su sinceridad a través de acciones en lugar de palabras. Ruth y yo almorzábamos todos los domingos. Quería oír hablar de todos los aspectos de Haven House, ofreciéndome consejos de sus décadas de experiencia en los negocios. También quería oír hablar de mi vida más allá del trabajo, preguntándome por mis amigos, mis aficiones y si estaba saliendo con alguien. Estoy demasiado ocupada para una relación, le dije una tarde. Eso es lo que yo decía a tu edad. Luego conocí a tu abuelo en una reunión de la Junta de Urbanismo, donde ambos estábamos luchando contra el mismo promotor corrupto. A veces, la persona adecuada aparece cuando estás ocupada haciendo lo correcto. 3 meses después de la desastrosa cena de cumpleaños, mis padres organizaron otra reunión familiar. Esta vez, fue para celebrar el anuncio de la expansión nacional de Haven House. La mesa del comedor tenía gráficos y diagramas sobre nuestro impacto proyectado. Mi madre había invitado al periódico local para cubrirlo. Mi padre pronunció un discurso sobre lo orgulloso que estaba, aunque podía ver el arrepentimiento en sus ojos por llegar a este orgullo tan tarde. Caroline me acorraló en la cocina mientras rellenaba las bebidas. Rompí con Trevor. La miré sorprendida. ¿Qué pasó? Empecé a prestar atención a quién era en lugar de a lo que representaba. Resulta que es bastante terrible. Se rió, pero con un deje de tristeza. Creo que lo supe desde el principio. Simplemente me gustaba la idea del compromiso perfecto, la boda perfecta, la vida perfecta. Lo siento. No lo estés. Fue la decisión correcta. Dudo. Me preguntaba si necesitarías ayuda con Haven House. Tengo experiencia en marketing, y he estado pensando en hacer algo que realmente importe. La estudié cuidadosamente. Esto no es una obra de caridad, Caroline. Si vienes a trabajar con nosotros, se esperará que trabajes de verdad. Horas largas, sueldo modesto, problemas difíciles. Lo sé. Quiero intentarlo de todos modos. ¿Por qué? Me miró a los ojos. Porque al verte estos últimos meses, al ver lo que has construido, me di cuenta de que he estado persiguiendo las cosas equivocadas toda mi vida. Quiero saber qué se siente al importar por las razones correctas. Lo pensé durante un largo momento. Podríamos usar a alguien para dirigir nuestro departamento de comunicaciones. Significaría gestionar nuestras relaciones públicas, las comunicaciones con los donantes, la presencia en las redes sociales. ¿Te interesa? Su rostro se iluminó. De verdad. En periodo de prueba. 3 meses. Veremos si es un buen ajuste para ambas. Me abrazó, de repente,
con fuerza. Gracias por darme una oportunidad. No la desperdiciaré. Asegúrate de no hacerlo. 6 meses después, estaba en un escenario en Queens, en la conferencia anual de la Coalición Nacional de Vivienda, aceptando su premio al liderazgo visionario por el trabajo de Haven House en la lucha contra la indigencia. Mi abuela estaba sentada en la primera fila, radiante de orgullo. Mis padres también estaban allí, grabando cada momento en sus teléfonos. Caroline estaba entre bastidores, gestionando las solicitudes de los medios de comunicación que habían estado llegando a raudales. En mi discurso de aceptación, hablé de las familias a las que habíamos servido, de las vidas que habíamos cambiado, de las comunidades que habíamos fortalecido. Hablé de la importancia de medir el éxito por el impacto en lugar de por los ingresos. Hablé de la creencia de mi abuelo de que los negocios deben servir a las personas, y no al revés. Y hablé de mi abuela, que creyó en mí cuando no tenía más que una idea y la determinación de ayudar. Ruth Harper me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en dólares, dije, encontrándola entre el público. Se cuenta en vidas tocadas, comunidades fortalecidas y problemas resueltos. Me enseñó que el apellido Harper no se trata de estatus o apariencias. Se trata de usar cualquier recurso y talento que tengas para hacer del mundo un lugar un poco mejor de lo que lo encontraste. Los aplausos fueron atronadores, pero lo único que me importaba eran las lágrimas que corrían por el rostro de mi abuela y la forma en que se llevó la mano al corazón. Esa noche, en la recepción, mi madre me llevó a un lado. He estado pensando en algo, dijo. Tu padre y yo tenemos un edificio en Manhattan que ha estado vacío. ¿Qué te parecería usarlo para un local de Haven House? La miré fijamente. Mamá, ese edificio vale millones. Lo sé. Considéralo una inversión en un trabajo que realmente importa. Sonrió, y por primera vez en mi memoria, su sonrisa llegó a sus ojos. Finalmente estoy aprendiendo lo que mi suegra intentó enseñarme hace años. Algunas cosas valen más que su valor de mercado. Mientras miraba a mi alrededor en la recepción, a mi familia, que finalmente había aprendido a verme, a mi equipo, que había trabajado tan duro para hacer posible este momento, a los representantes de ciudades de toda América que querían asociarse con Haven House, sentí algo que no había sentido en el comedor de mis padres en años. Me sentí orgullosa de ser una Harper, no por el nombre ni por el dinero ni por las conexiones, sino porque finalmente les había mostrado lo que el nombre podía significar realmente cuando lo usabas para algo más allá de ti misma. Ruth apareció a mi lado, champán en mano. A tu abuelo le habría encantado este momento. Ojalá hubiera podido verlo. Lo ve, cariño, y está orgulloso. Levantó su copa. Por usar nuestros nombres para algo que valga la pena recordar. Choqué mi copa contra la suya. Por la familia que aprende lo que realmente importa, aunque les lleve un poco de tiempo darse cuenta. Nos quedamos allí juntas, la matriarca que construyó un imperio y la nieta que lo transformó en algo mejor, viendo a mi familia entender finalmente que el mayor legado que podíamos dejar no se medía en herencia o estatus. Se medía en vidas cambiadas, una persona a la vez, hasta que el mundo entero se acercara un poco más a lo que debería ser.